Aleluya, aleluya, Señor. Glorifícate, Padre. Yes, ahora sí. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí estamos, familia. Gloria al Señor. Estamos ya en vivo. Alabamos al Señor. Gloria al Señor. Bienvenidos, le damos la bienvenida a todos los que se están conectando a esta transmisión del servicio dominical de adoración y palabra del Centro Cristiano Fruto de la Vid. Le invitamos a que comparta esta conexión con otros que puedan acompañarnos, amén, y recibir una palabra de parte de Dios para todos nosotros, amén. Hoy celebramos juntos el Día del Señor, damos gracias al Señor por la bendición de la tecnología que en este tiempo nos permite estar acercados, ¿verdad? Sentirnos más cerca, por lo menos vernos, escucharnos, y es una bendición, aleluya, levantar cada hogar, en cada hogar un altar de adoración, ¿verdad? Así que qué rico, dice la palabra del Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Damos gracias al Señor. Quiero, Dianita, que verifique si se está transmitiendo. Aleluya. Damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, familia, este día del Señor quiero invitarles en esta hora que cerremos nuestros ojitos y que adoremos al Señor, que demos gracias por un nuevo día más. Gracias porque podemos respirar. Wow, yo esta madrugada le decía al Señor, wow, Dios mío, algo tan básico, tan importante, Señor. Y hoy debemos ser agradecidos por poder respirar. ¿Cuántos en esta hora están luchando, están batallando para poder respirar? Y la palabra del Señor dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Vamos a adorar al Señor. Oh Señor, ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven, un día todos confesarán que eres Dios y todos se arrodillarán. El más grande tesoro les guardarás a los que se rinden hoy. Ven, oh ven, ven. Señor, esta mañana nos está invitando a rendirnos a Él, a adorarle a Él. Él es el único digno de recibir toda gloria, toda alabanza y toda adoración. Padre, en esta mañana preciosa, Señor, unidos en el poder del acuerdo, Señor, reconociendo tu señorío y tu poderío, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Señor, sobre nuestra iglesia, nuestra ciudad y aún sobre nuestras naciones, Señor. En esta mañana preciosa,
del día del Señor. Entramos por tus atrios, Señor, con acción de gracia, dándote gracias porque tú eres bueno, dándote gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, dándote gracias, mi Rey, porque, Señor, muchos, Señor, padres, todos se acostaron, todo el mundo se acostó anoche, pero no todos se levantaron, Señor, y a ti te plació, oh Jesús, darnos un día más. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu amor, Señor, que se manifiesta cada mañana, Señor. Nos das luz, nos das el aire, Señor. Gracias por el agua, gracias por todo lo hermoso que hiciste en nuestras naciones, Señor. Gracias, Señor, por la salud. Señor, gracias. Señor, te damos en las buenas y en las malas, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, es fiel y se cumple. Y cuando dice, Dios mío, que todas las cosas, Señor, nos ayudan a bien a los que te amamos, Señor, a los que conforme a tu propósito hemos sido llamados, Señor. Creemos que se cumple, Señor, sea cual sea la situación, Señor. Tu palabra siempre se cumple, Señor. Padre, que hoy sea un día, Dios mío, hermoso, poderoso, sobrenatural, trascendental, Señor, para muchas vidas, Señor, que no te conocían, que hoy pueda ser el día donde ellos puedan abrir sus corazones a ti, Señor, que puedan recibir la verdad de tu palabra, Señor, recibirte a ti en sus corazones, Señor. Padre, que sus nombres puedan ser inscritos en el libro de la vida, Señor, y hoy sea un día de salvación, hoy sea un día de liberación, hoy sea un día de restauración, hoy sea un día de sanidad, hoy sea un día, Señor, oh Padre Santo, para recibir el milagro, Señor, por el cual estamos creyendo, Señor. Gracias te damos, Señor. Padre, porque tu enfoque no está en darnos todo lo que pedimos, Señor, sino en procesarnos para convertirnos en los hombres y las mujeres que tú quieres que nosotros seamos y no los que nosotros queremos ser, Padre, por copiar modelos de Hollywood o de lo que sea, Señor. No, Padre, gracias. Queremos ser, Señor, las mujeres, queremos ser los hombres que tú quieres, Señor, que cada uno sea, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta mañana te entregamos nuestras cargas. En esta mañana te entregamos, Señor, toda petición, Señor, que haya en el corazón de todos nosotros, Señor, los que estamos en vivo, los que estamos, Señor, los que van a ver, Señor, en diferido todas estas cosas, Señor. Padre, te pedimos, Dios mío, que pongas tu oído atento al clamor de tu pueblo, Señor. Padre, te pedimos, Dios mío, que tú sigas perfeccionando la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes, Señor, sea cual sea nuestra lucha, Señor, que tú pelees por nosotros y con nosotros, Señor. Te pedimos, Dios mío, que seas tú, Dios mío, haciendo lo imposible posible, Señor. Que seas tú, Dios mío, obrando, Señor, en toda situación personal, familiar, laboral, emocional, Señor, de salud, Señor, financiera. Señor, sea como se llame la situación, en esta mañana te la entregamos a ti, la ponemos en tus manos, Señor, confiados de que tú nos amas, confiados en que tú sabes lo que es mejor para nosotros, confiados, mi Dios, en que tú eres bueno, en que tú nos amas, en que tú escuchas nuestro clamor y que tú nos has prometido en Jeremías 33:3 que si clamamos a ti, tú nos vas a responder y nos vas a mostrar cosas grandes y ocultas, Señor, que no conocíamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta mañana, donde podemos, unidos en el poder del acuerdo, Señor,
adorarte, bendecir tu nombre, Señor, y estar juntos, Señor, como familia de la fe. Gracias, papito lindo. Gracias, mi Dios. Yo te pido, Padre, que tú bendigas de manera especial, Señor, a todas y cada una de las familias de fruto de la vid, Señor. Que tú obres, que tú intervengas, Señor, en sus familias. Señor, Padre, que tú les guardes de todo mal y de todo peligro, Señor, al igual que todas las familias, que todas las personas, Señor, que en esta hora se están conectando por Facebook, Señor, y aún las que lo verán en diferido, Señor. Te pedimos, mi Rey, que tú obres, que tú te glorifiques, Señor, que podamos ver toda tu gloria, Señor, y que podamos regocijarnos, Señor, en ti. Oh Padre Santo, que podamos hoy decidir cambiar nuestro lamento en baile, Señor, porque salimos, Señor, del libro de lamentaciones, Señor, y entramos en el libro de cantares, Señor. Padre, entramos en el libro de los hechos, Señor, que estamos haciendo esos devocionales que han estado poderosísimos, donde, Padre, tú quieres que nosotros sigamos escribiendo ese libro hoy día, Señor. Que la tierra siga, Señor, siendo estremecida por la predicación de las buenas nuevas de salvación, Señor. Padre, bendecimos todas las iglesias del mundo donde hoy nos estamos todos congregando, Señor, para adorar tu nombre, para exaltarte, para, oh Señor, venir como familia de la fe, como tus hijos, Señor. Oh Dios mío, a exaltarte, a glorificarte y a escuchar el mensaje, Señor, que tienes hoy para, Padre, ser recibido en nuestros corazones para seguir siendo transformados por la verdad de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en esta hora y te damos las gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y descansamos en ti y en la verdad de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Estamos agradecidos al Señor. Amén. Y quiero invitar a nuestro amado pastor, quien va a estar ministrando esta poderosa palabra. Bendecimos a todos los que están conectados por Facebook, bendecimos a todos los que están conectados por Zoom y aún a todos los que verán esto en diferido. Amén. Comparta esta transmisión, que podamos llegar a muchos más, especialmente a los que no conocen a Jesús, que puedan hoy tener un encuentro hermoso, poderoso, sobrenatural con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dejo con ustedes a nuestro amado pastor. Aleluya. Dios les bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Buenos días tengan todos. El Señor les bendiga mucho. Hoy es 2 de mayo. Ayer fue Día del Trabajador, los que trabajan, ¿verdad? Los que trabajamos. En la hora del Señor también somos trabajadores. Hay gente que, ¿verdad?, que está celebrando el día de hoy. Hoy 2 de mayo. Saludamos a todos los que se conectan por Facebook, a todos los que están conectados por esta vía Zoom, a través de Zoom por Facebook. Buenos días. Dios los bendiga a todos. Bendecimos a todas las familias que están conectadas en esta hermosa mañana de domingo. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Saludamos con amor a todos, con el amor de Cristo, ¿verdad? Que es el amor, es la fuente inagotable del amor. Cristo es la fuente inagotable del amor. Cristo es nuestro ejemplo de dar amor y de recibir amor y de dar amor también. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Estamos hoy conectados. Bendecimos Zoom, bendecimos Facebook, bendecimos YouTube, todas estas plataformas, ¿verdad?, que el Señor ha permitido que el hombre pues las desarrolle para ser de bendición a todos y cada uno de los que nos conectamos por ella. Y la usamos para darle un bien y un propósito de bendición, no de destrucción. Sabemos que hay gente que lo usa para el mal, pero dice la palabra de Dios que podemos vencer con el bien el mal. Venceremos el mal con el bien. Es decir, cuando muchos usan estas plataformas para maldecir, para injuriar, para hacer perder a los hombres y las mujeres del mundo, ¿verdad?,
con esta plataforma para usarla para el pecado, pues nosotros debemos usarla para bendición y para bendecir a todas las naciones y a todas las familias de la tierra. Amén. Bien, y hablando de bendiciones, pues hoy vamos a tomar un tema, ¿verdad? Que estamos orando en esta situación que ya lleva un año y algo. Ahorita estamos en mayo, acá en Venezuela ya estamos cumpliendo, vamos para el año y 2 meses de pandemia, ¿verdad? Producto de este virus sin corona. Y también, pues, en otras naciones del mundo, pues ya van para el año y medio. Recordemos que acá, en nuestro país, Venezuela, pues llegó para el mes de marzo esta pandemia, y para otros lugares, pues ya existía desde diciembre del año anterior, es decir, de diciembre del año 2019, por lo tanto tienen un poco más que nosotros. Pero lo importante de todo esto es qué vamos a hacer nosotros en medio de la pandemia, o qué estamos haciendo nosotros en medio de la pandemia que ya lleva un año y 2 meses. ¿Cómo hemos decidido afrontar la pandemia? Porque la pandemia está allí, es inevitable, ¿no? Es una realidad que está allí, es una realidad que no vamos a negar, pero usted y yo tenemos que decidir cómo vamos a comportarnos en medio de ella, o cómo debemos comportarnos, o cómo hemos venido comportándonos, y si nos hemos venido comportando de una manera egoísta, o nos hemos venido comportando de una manera que podamos ser la voz de Dios, los brazos de Dios, la sonrisa de Jesús, los brazos de Jesús, el amor de Jesús hacia los demás, porque no es ninguna mentira o no es nada oculto para toda la humanidad que la pandemia ha agravado las condiciones en las cuales ya se encontraban muchas personas y ha desmejorado los que tenían buenas condiciones en algunos casos. Pero lo cierto de todo esto es que esta pandemia ha afectado a la humanidad entera, y queremos ver cómo de alguna u otra forma, en medio de todo esto, usted y yo podemos ser de bendición para los demás, ¿verdad? Porque en esta pandemia ha habido dos posturas, y debemos aceptarlo así, verlo así, resumirlo así y entenderlo de esta manera. Hay dos posturas. Está la postura del que saca provecho de la necesidad del otro en medio de la pandemia, y está el que saca provecho de la pandemia para bendecir al otro. Voy a repetirlo nuevamente. El Señor me ministraba cuando preparaba esta prédica que hay dos tipos de personas en la pandemia, y hay dos tipos de posturas a tomar en medio de la pandemia. El que saca provecho del otro en medio de la pandemia, y el que saca provecho de la pandemia para bendecir al otro, o el que ve la pandemia como una oportunidad para bendecir al otro, mejor dicho. Hay dos tipos de personas: el que se va a aprovechar del prójimo, de la necesidad del prójimo en esta pandemia, el que va a bendecir al otro aún en medio de la pandemia. Son dos posturas: el que toma ventaja, el que saca provecho para su beneficio personal, para lo que quiera, y está el que toma la postura de Dios, la postura de Jesús, de bendecir y ayudar al prójimo en todo este momento de dificultad que atraviesa la humanidad entera. Me perdona que me rasque el ojito, pero es que he estado pues un poquito aquejado de los ojos, se me rompieron los lentes y bueno, Dios bendice, ¿verdad? Dios me va a dar ojos nuevos, amén. Bueno, lo cierto de esto es que hoy vamos a hablar, y la prédica de hoy, para los que toman nota, tome nota allí, que toma nota, se llama la bendición de dar. La bendición de dar. Dar es una bendición. La Biblia nos lo enseña así. Hay gente que cree que la bendición está en recibir, y la bendición está, bueno, en a ver cómo me aprovecho de esto. La bendición, hay gente que cree que la bendición está en cuánto hay para eso. Adoramos al Señor. Hay gente que cree que la bendición es cómo voy a hacer para llenar mis bolsillos de billetes. No. La Biblia nos enseña que la bendición está en dar más que en recibir. Amén. Así que hoy vamos a tomarlo desde el punto de vista bíblico, y vamos a aprender que más bienaventurado es dar que recibir. Quiero que vayamos rápidamente a la escritura. Usted me acompaña aquí a la escritura, y quiero que vayamos al libro de Juan, ¿verdad? Del evangelista Juan, del apóstol Juan, al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Atención, porque todo el mundo, aún aquellos que no creen en Dios, se saben esta palabra. Juan 3:16, ¿verdad? Dice: porque tanto amó Elohim, tanto amó Dios,
tanto amó Dios al hombre, al mundo, al Olán, al mundo, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Atención, palabra clave, amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, producto de su amor. Para todo aquel que en él cree, en ese Hijo unigénito, ¿verdad? En él cree, no se pierda, sino que tenga Jaín Leolán, vida eterna. Diga conmigo, vida para la eternidad. Diga conmigo, Jaín Leolán significa vida para la eternidad. Voy a repetir eso. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Elohim al Olán, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida por la eternidad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias porque hoy nos ha dado vida en abundancia por medio de tu Hijo Jesucristo. Te presentamos esta palabra que hoy vamos a ministrar. Te pedimos que tu palabra, que vive y eficaz como espada de dos filos, que penetra la coyuntura, la carne, los huesos, los tuétanos, discierne los pensamientos del corazón, que no regresa jamás atrás vacía, sino que, Señor, cumple el propósito para los cuales es enviada. Te pedimos, Señor, que penetre nuestra carne, la coyuntura, los huesos, los tuétanos. Y, Señor, quita el corazón, quita los corazones endurecidos. Y hablando nuestros corazones, quita el corazón de piedra, pon el corazón de carne, para que podamos recibir tu palabra, para que podamos hablar tu palabra, para que podamos meditar en tu palabra, para que podamos vivir tu palabra, Señor. Señor, renuncio a todo intelecto y a todo profesionalismo, y te pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que en esta mañana tu palabra no regrese jamás atrás vacía, sino que cumple el propósito para lo cual es enviada en todos y cada uno de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Denle un aplauso al Señor ahí donde usted está en su casa. Vamos, yo le voy a dar un aplauso. Bien, comenzamos. Voy a ponerme estos lentecitos, ¿verdad? Que los conseguí por ahí para ver mejor. Son para verte mejor. Bien, bendita es la palabra de Dios esta mañana, ¿verdad? Pues, Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo. No dice que amó a los evangélicos, a los pentecostales, a los metodistas, ¿verdad? No dice que amó a los bautistas, no dice que amó a los de Fruto Caracas nada más, ¿no? O de la Red Florida Internacional. No, dice que amó al mundo, a todo el mundo. Amó al mundo y que envió a su Hijo unigénito. Unigénito significa uno solo. No tenía dos, no tenía tres. Dios, en esta palabra Juan 3:16, que quizás es la palabra que todos nos sabemos de memoria, ¿verdad? Incluso los que no son cristianos. Cuando usted le dice a la gente, no, Juan 3:16, dice, ah, sí, yo sé, eso dice, y la repiten de memoria, ¿verdad? Sin embargo, es una palabra tan controversial. Y es controversial por el hecho de que muchos la conocemos, pero pocos realmente la entendemos. Y hoy vamos a conversar de eso, por favor. Así que permítame hoy un poco de su tiempo. Es tan controversial porque todos las conocemos, pero pocos las entendemos. O poco hemos llegado a tratar de entender en alguna medida todo lo que significa o todo el misterio que está encerrado en esta poderosa palabra. Y muchas veces nos cuesta entenderla, y cuando algo nos cuesta entenderlo, pues por consiguiente, pues también nos cuesta vivirlo. Cosas que no podemos entender, pues no podemos vivirla. Y eso es importante que lo entendamos de esta manera. No podemos vivirla y no la podemos entender y no la comprendemos. Y a veces no la comprendemos, o mucha gente no la comprende, aunque se la sepa de memoria, porque no se puede entender la palabra de Dios sin la revelación del Espíritu Santo. Es decir, no podemos entender la palabra de Dios sin la fe puesta en Cristo Jesús. Amén. Necesitamos la fe en Cristo Jesús, necesitamos poner nuestra fe en Cristo Jesús para que podamos entender y comprender la palabra, y una vez entendida y comprendida, pues poder vivirla, ¿verdad? Porque podemos sabernos la Biblia de tapa a tapa los mapas como un mero ejercicio intelectual, no hay problema. Yo puedo aprenderme la Biblia de memoria, al caletre, de pe a pa, de tapa y tapa hasta los mapas, pero si no tengo el Espíritu Santo en mi corazón, y si no tengo al Hijo, si no tengo a Jesús, ¿verdad? Porque dice la palabra que el que ama
al Hijo, alma al Padre que le envió. Si yo no entiendo, si yo no tengo a Cristo en mi corazón y yo no tengo el Espíritu Santo que mora en mí, pues no la voy a entender. Y me va a ser difícil de comprender y me va a ser mucho más difícil vivirla. En este estilo, pues, tenemos que entender que Juan 3:16 es una palabra controversial. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque la podemos saber, pero no la podemos entender, no la podemos creer, y como no la creemos, no la comprendemos, pues no la vamos a vivir, ¿verdad? Quiero decirte que cuando el hombre pecó, cuando el hombre fue echado fuera del Edén y fue despedido del Edén, ¿verdad? Por causa de su pecado, y fue enviado a vivir al mundo, en este mundo hecho caos desde el principio por causa del pecado, Génesis 3:6. Un mundo que está hecho caos, un mundo para el cual no fuimos hechos para vivir. Es importante que entendamos eso. Usted y yo fuimos creados para vivir en el Edén, para vivir en un lugar donde todo era armonía, todo era paz, todo era amor, todo era, pues, el amor de Dios que habitaba allí, porque Dios estaba en el Edén. No fuimos creados para vivir en este mundo lleno de caos, lleno de terror, lleno de sufrimiento, lleno de muerte, lleno de robo, lleno de calamidades, lleno de desastres naturales. No, 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 no. Por eso lo que pasa en este mundo no es culpa de Dios, es consecuencia y responsabilidad y consecuencia del pecado cometido por el hombre. Por eso debemos responderle a todos aquellos que nos pregunten, ¿verdad? Oh, ¿que dónde está Dios en todo esto? Bueno, Dios está por medio de aquel que ha aceptado a Jesús para hacer la buena voluntad del Padre. Porque Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Por lo tanto, si usted y yo somos cristianos, pues ya no hacemos más nuestra voluntad, sino hacemos la voluntad que el Señor ha escogido para nosotros por medio de Cristo Jesús, porque cuando aceptamos a Jesús, reconocemos que Él es nuestro Señor y Salvador, y al reconocer que es nuestro Señor y Salvador, pues reconocemos que Él nos ha dado un propósito para el cual hemos sido creados y para el cual debemos vivir, y entonces que no es otro que glorificar el nombre de Dios por medio de nuestras acciones. Amén. Es importante que entendamos eso, porque no podemos conformarnos y no podemos ser conformistas, decir, bueno, esto fue lo que me tocó vivir. No, no, no. Quiero decirte que hay algo mejor que eso que estás viviendo, que hay un propósito de parte de Dios para tu vida, pero tienes que conocerlo por medio de Cristo Jesús. Amén. Bien. Cuando el hombre peca, y ese momento, el hombre al pecar, la creación de Dios, usted y yo somos creación de Dios, fuimos hechos por amor. Dios nos creó en su inmenso amor, a imagen suya y a imagen y semejanza suya nos creó, nos da un propósito, pero cuando pecamos, en ese mismo instante en que pecamos, que decidimos creerle más la mentira al enemigo que a la verdad de Dios, pues, como muchas veces pasa, ¿verdad? Adoramos al Señor. En ese momento, el hombre se convierte en enemigo de Dios, lo dice la Biblia. Se separa de Dios, muerte y separación. En ese momento el hombre se convierte en enemigo de Dios a causa del pecado, que es la separación. El pecado es errar en el blanco. Es decir, el hombre erró en el blanco porque en lugar de ser asertivo, confiando en Dios, obedeciendo su palabra, decidió tomar su propia decisión, creyendo la mentira de Satanás, erró el blanco, pecó, la paga del pecado era muerte, lo había dicho el Señor, dijo, el día que comas ciertamente morirá, y morirá quiere decir te vas a separar de mí, y no va a haber manera que hagas algo sin mí. Jesús dijo, el que conmigo no junta desparrama, separado de mí nada puedes hacer. O sea, tenemos que entender que la verdad de la palabra es que separado de Dios, el hombre no puede hacer nada. Pastor, pero yo conozco mucha gente millonaria que no tiene a Dios. Bueno, eso es todo lo que va a hacer, millonario. No va a hacer más nada de eso. Adoramos al Señor. Usted podrá decirme, pastor, pero yo conozco mucha gente que sabe muchísimo y no tiene a Dios. Bueno, eso es lo único que va a saber en la vida, no se preocupe. Pero no va a conocer la revelación de la palabra, que es más poderosa que cualquier conocimiento humano. Porque el espíritu, la letra mata, pero el espíritu vivifica, dice la Biblia. ¿Verdad que sí? Bien, entonces, cuando el hombre falla, el hombre traiciona a Dios, porque eso es una traición. ¿Verdad? Se convierte en enemigo de Dios por medio del pecado y a pesar de eso, a pesar de esa traición del hombre hacia Dios, a pesar de esa desobediencia, Dios sigue amando al hombre. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos cuando en Génesis 3 el hombre peca, ¿verdad? Y en medio de su pecado va y se esconde de Dios primeramente y después el uno del otro. Por eso hay hombres y mujeres que siguen escondidos el uno del otro. Por eso adoramos al Señor. Por eso hay gente que dice, es que yo no la entiendo, pastor. Es que yo no lo comprendo, pastor. Es que él llega y se pone en el televisor, pastor. Y es que yo llego y ella pretende que estamos... viven escondidos el uno del otro. Alabamos a Jesús. Alabamos al Señor. Entonces, resulta que el hombre se hizo delantales, dice, con hojas de olivo, con hojas de palma, con lo que había allí, ¿verdad? Y Dios le dice, no, yo no quiero eso para ti, yo te voy a cubrir. Yo voy a cubrir, como
como hizo Jesús, como hace Jesús con nosotros. Nos cubrió con su sangre nuestro pecado, nos limpió con su sangre el pecado. Dios cubre la traición del hombre. Dios cubre el pecado del hombre y sigue amando a ese hombre que lo desobedeció, que lo traicionó, que no le guardó fidelidad, que no le guardó honra. Y usted podrá preguntarse, pero ¿cómo es posible, pastor, que si ese hombre decidió fallarle a Dios, Dios pueda seguir amándolo? Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, eso es algo que no se puede comprender a menos que lleguemos a los pies de Cristo. Solamente cuando estamos a los pies de Cristo podemos entender, y cuando comprendemos el sacrificio en la cruz del Calvario, ese derramamiento de sangre, ese cuerpo que fue molido a palos por nosotros, con latigazos, con vejaciones, con escupitajos, con una corona de espinas de 2,5 pulgadas clavadas en su cráneo, ¿verdad? Que le desfiguró el rostro completamente, con 39 latigazos que le destrozaron la espalda y se le veían todos sus órganos vitales porque quedaron expuestos los órganos. Ahí es donde vemos que es incuantificable el amor de Dios para todos y cada uno de nosotros. Un amor que fue dado por medio del único hijo que Dios tenía, el unigénito, Jesús. Y eso nos da una revelación poderosa de que Dios nos ama y que como Dios es amor, ¿verdad? Dios envió a su hijo para que todo aquel que en él crea, o sea, el que quiera, o sea, si usted quiere ser salvo, si usted quiere, usted que me escucha por Zoom o que me escucha por Facebook, usted que todavía no tiene a Jesús en su corazón, si usted quiere, quiero que sepa que Jesús murió por ti también. Lo dice la palabra en Juan 3:16. Quiero que sepa que es Dios todopoderoso, que aún no comprendes, que aún no entiendes y que muchas veces te has enojado con él por lo que está pasando en el mundo, porque podrás decir, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios que se ha muerto familiares míos por medio del coronavirus? ¿Dónde está Dios que se han muerto pastores por medio del virus sin corona? ¿Dónde está Dios que se ha muerto familiares? Bueno, Dios está allí pendiente de que usted y yo vayamos a los pies de Cristo para entender que nos ama tanto que Jesús murió por nosotros. Ese amor no se puede comprender a menos que vayamos a los pies del Señor. Ese amor tan único. Dice, para todo aquel que quiera. Es decir, no solo para los amigos, no solo para los panas. No, cualquiera. Para todo aquel que en él crea. Todo aquel, sí. Todo aquel que quiera salvación solamente la puede conseguir por medio de Cristo Jesús. Para todo aquel que quiera. Para todo aquel que ha pecado y que ha sido destituido de la gloria de Dios por medio del pecado. Para todo aquel, pastor, sí, para todo aquel. Incluso para aquellos que nos maldicen, sí, incluso para aquellos que nos maldicen. Para aquellos que nos han hecho daño, pastor, sí, incluso para aquellos que nos han hecho daño. Oh, Dios mío, no puede ser. Incluso para mi mamá que no me ama, para mi papá que no me conocí, sí, incluso para aquellos que en algún momento nos abandonaron y nos lastimaron, sí, si se arrepienten. Incluso para aquellos que dicen ser ateos, si se arrepienten y reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, pues serán salvos. Para que lleguen a tener Jaín Leolán, dice el original, que no es otra cosa que vida eterna con Cristo. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué difícil es comprender esto, ¿verdad? Que Dios diga que ama a mi enemigo, sí. Y yo todavía estoy luchando allí. ¿Cómo voy a perdonar a esa persona que me lastimó? Entonces, cuando vemos que Dios ama a ese que me hizo daño, cuando vemos que Dios ama a ese que me lastimó, cuando vemos que Dios ama a ese que chismea de mí, cuando vemos que Dios ama a ese que me odia, no podemos entender el amor de Dios porque es incomprensible. Yo recuerdo que en una oportunidad yo estaba orando y orando delante del Padre por una traición que me habían hecho. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué? Y el Señor me decía que amaba a esa persona. Atención. Yo me sentía dolido, traicionado por esa persona. Y el Señor me decía, sí, pero aún lo amo, me decía el Señor.
Señor me dice, yo amo a esa persona. Y el Señor me decía, la diferencia entre tú y yo, Amílcar, me decía el Señor, es que yo separo al criminal del crimen. Atención, Él separa el crimen del criminal. Yo separo al ofensor de la ofensa. Yo separo al asesino del asesinato. Yo separo al pecador del pecado. Él logra hacer esa separación. Yo no entiendo cómo lo hace, pero en Cristo Jesús podemos comprenderlo. En Cristo Jesús podemos comprender que Dios separa al mentiroso de la mentira. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Él murió por el mentiroso, para que ese mentiroso no tenga que morir por la mentira. Él murió por el ladrón, para que ese ladrón no tenga que morir por lo que robó, si se arrepiente, por supuesto, y no comete más ese pecado. Atención, porque no es salvo, siempre es salvo. Lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Es por medio del arrepentimiento y apartarnos del pecado que logramos la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Adoramos al Señor. Ahora bien, Dios me ama tanto al punto de que se dio a su vida por mí, hasta el punto de darse a sí mismo por todos nosotros, y aún por aquellos que no nos aman, aún por aquellos que, como ya he dicho, pues nos hacen daño, aún por aquellos que de alguna u otra manera pues sacan provecho de la humanidad en medio de esta pandemia. Sí, también murió por ellos, por los que se aprovechan de la pandemia y hacen todo, pues, incluso por aquellos que nos oprimen con sus sistemas de gobierno opresores, valga la redundancia, incluso por aquellos que coartan las libertades ciudadanas, incluso por aquellos que violan los derechos humanos del hombre. Quiero decirte que por eso es que es incomprensible el amor de Dios, porque Él logra separar el pecado del pecador. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor con todo esto esta mañana de domingo? Creo que el Señor, a fin de cuentas, por eso envió a Cristo Jesús. Creo que el Señor envió a Cristo Jesús no solamente a morir por nosotros, no solamente a derramar su sangre para limpieza de nuestros pecados, no solamente a la cruz y a morir para que con su muerte pudiera vencer la muerte misma, el imperio de la muerte, pudiera darnos vida eterna por medio de su resurrección, porque en Él no había pecado. El que se hizo pecado, el que no cometió pecado, pues se hizo pecado por nosotros. Creo que Dios quiere llevarnos, y por eso envió a Jesús. Creo que Dios envió a Jesús para enseñarnos que Él quiere que seamos como Él. Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Y usted podrá decir, pero pastor, yo no puedo ser como Dios. Yo no puedo ser como Dios. Yo soy un simple mortal. Yo todavía tengo problemas con tal cosa, con la bebida. A mí todavía se me van los ojitos cuando veo a fulanita. Yo todavía tengo problemas con la mentira. ¿Cómo yo puedo ser como Dios si yo todavía pues tengo problemas con esa adicción, con ese juego, ¿verdad? Yo todavía pues me cuesta diezmar, me cuesta ofrendar, no entiendo esas cosas. ¿Cómo puedo ser yo como Dios? ¿Cómo puedo ser yo como Jesús? Pero lo cierto es que Dios quiere que imitemos a Jesús en todo. Y no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Eso es verdad. Lo podemos hacer con su espíritu. Dice la palabra de Dios que alguien dijo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Cuando reconocemos nuestras debilidades, pero entendemos que necesitamos a Jesús en medio de esas debilidades, que sea Cristo en nosotros para poder avanzar y ser fuerte como Él lo fue. Entonces nos negamos a nosotros mismos y dejamos que sea Cristo en nosotros y ya no nosotros mismos. Amén. Es importante que entendamos eso. Dios quiere que imitemos a Jesús en todo. Jesús es la muestra de amor jamás dada a nadie. Jesús es el ejemplo más hermoso jamás dado a nadie. Y muchas veces no entendemos ese amor porque nosotros estamos acostumbrados a conocer otro tipo de amor. El amor, por ejemplo, que teníamos cuando novios, ¿verdad? Cuando decíamos, tú me amas. ¿Usted se acuerda cuando usted, no sé si Eric se acuerda, ¿verdad? Ahorita que lo veo aquí, Eric se acuerda cuando le decía, Ángela, tú me amas. Y Ángela decía, sí, papi, te amo. Y, ay, y todo era amor y todo, ¿verdad? Era esas cosas. Claro que te amo, entonces demuéstramelo, pues. Y así decíamos, ¿verdad? Y Jesús es la muestra de amor de parte de Dios.
Mucha gente dice, pero Dios no me ama, porque no conoce la revelación de Juan 3:16. Yo quiero que usted entienda que Dios te ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y muchas veces pensamos que como no tuvimos un papá o una mamá que nos amara, ¿verdad? O como no tuvimos amor, no sé, quizás vivimos sin amor, fuimos criados sin amor, pues estuvimos allí, pues como decía mi papá, como un animalito del monte en la vida, un animalito silvestre. Quizás como no recibimos amor humano, pues nos cuesta entender que Dios, ese Dios todopoderoso que habita fuera de esta tierra, porque está en el cielo, ¿verdad? Puede amarme a mí. Quiero decirte que lo bueno de toda esta historia que hoy estamos conversando es que Dios no nos preguntó si nosotros le amábamos a Él. Simplemente Él tomó la decisión de seguir amándonos, como en el principio cuando nos creó. Él tomó la decisión de seguir amándonos y envió a su único hijo para mostrarnos su amor. Jesús nos ama tanto que se dio a sí mismo por nosotros. Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que dar su vida por sus amigos. Yo creo que Dios nos enseña con este ejemplo de Jesús, con esta poderosa palabra que hoy estamos aprendiendo de Juan 3:16, que no hay mayor amor que darse por los demás, que no hay mayor bendición, que no hay mayor bendición que dar por encima de recibir. Creo que dar es una de las posiciones más altas de honor que puede tener el ser humano. Sí, quiero repetir eso. Creo que dar es una de las posiciones más altas de honor que puede tener un ser humano. Cuando usted se da, por ejemplo, a su esposa, cuando usted se da a sus hijos, es muy fácil darse a la esposa y a los hijos, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues la esposa y los hijos te dan amor. Pero ¿qué pasa cuando Dios te pone el reto de que te des a aquellos que te han herido? Aquellos que no han creído en ti, en tu llamado. Aquellos que de alguna manera te han lastimado. Aquellos que de alguna manera se han aprovechado de ti. Cuando Dios te pide que te des a ellos, o cuando Dios nos pide que nos demos a ese tipo de personas, a esa persona, mejor dicho, ¿cómo nuestro corazón? Porque es muy fácil darnos a los que nos aman. Pero al que no nos ama, ¿cómo nos damos a esa persona? ¿Cómo poder decir, cómo poder llevarle un plato de comida a ese que me hirió? ¿Cómo poder darle un abrazo de amor, de verdadero amor, a ese que me blasfemó? ¿Cómo poder darle una ofrenda de amor? Cualquiera que sea este tipo de ofrenda de amor, no piense solamente en dinero, ¿verdad? Porque ofrenda también tiene que ver con tiempo. ¿Cómo darle tiempo a esa persona que nunca tuvo tiempo para mí? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo darle algo a ese alguien que nunca me dio algo para mí? Porque allí es donde entra el verdadero reto de llamarnos cristianos evangélicos. Cuando Dios nos manda a hacer cosas por gente que nunca hizo nada por nosotros. El verdadero reto, de llamarnos cristianos evangélicos es cuando Dios nos manda a hacer cosas que solo Él haría o que Él hizo por medio de Cristo Jesús para darnos el ejemplo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es en ese tipo de gesto, ese gesto de amor de Jesús. Y esa es la verdadera razón del Evangelio, por lo cual ayer todos nosotros que éramos pecadores y enemigos de Dios, al haber conocido a Cristo Jesús y al habernos arrepentido de nuestros pecados y al haberlo hecho nuestro Señor y Salvador, necesitamos entonces caminar con Cristo, porque el siguiente paso de la salvación por Cristo es aprender a ser como Jesús es. Alabado sea el nombre del Señor. No basta con aceptar a Jesús. No basta. Ese es el primer paso. Pero el caminar con Cristo significa que yo quiero parecerme a Jesús cada vez. Adoramos al Señor. Y para eso atención iglesia,
para yo aprender a caminar como Jesús caminó en esta tierra, para yo pretender ser como Jesús es, porque Jesús sigue siendo, Él es el mismo ayer, mañana y siempre. Entonces yo tengo que amar a ese mundo, y cuando digo mundo me refiero a ese hombre, a esa mujer, a ese ser humano que me odia. Es importante que entendamos eso. Sobre todo en este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo durante más de un año, donde pareciera que pues la crisis del mundo se ha ahondado más, por supuesto, y lo que no estaba en crisis ya empezó a estar en crisis, ¿verdad? Por una pandemia, sí, fuerte, fabricada por el mismo hombre, ¿verdad? Pero un hombre lleno de maldad, donde los valores y el temor a Dios, pues, escasea. Así como también, pues, escasea muchos bienes, como la comida, la gasolina, las medicinas, etc. Al menos acá en Venezuela. Y vemos cómo, pero gracias al Señor, Dios nos da en abundancia, ¿verdad? Yo digo amén. Lo que quiero decir es que en medio de esta situación que ya lleva más de un año, ¿verdad? Donde muchos se han aprovechado, como decíamos anteriormente, de la pandemia, para sacar provecho de ella y hacer negocios pingües, ¿verdad? Y lo vemos, pues lo vemos como hay una locura frenética de la humanidad por las vacunas, que no son 100% seguras para nadie, ¿verdad? Y lo vemos, ¿verdad? Con tratamientos hipercostosos, ¿verdad? Donde muchos han perdido sus fuentes de ingresos, muchos han perdido su trabajo, sus empleos. Es en este momento donde usted y yo tenemos que tratar de parecernos a Jesús, o pero procurar parecernos a Jesús, buscar parecernos a Jesús. Es en estos momentos donde usted y yo somos llamados a ser verdaderos cristianos evangélicos, donde usted y yo somos llamados a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es decir, si usted y yo realmente queremos ser como Jesús, ¿verdad? Debemos amar y dar. Voy a repetir eso. Si usted y yo realmente queremos ser como Jesús, debemos amar y dar. Y amar y dar con generosidad. Y la generosidad pues debe ser un valor primordial en este tiempo. No solamente para nosotros como iglesia, entre unos y otros, sino también para aquellos que no conocen a Cristo. Y la manera realmente de poder vencer todo lo que quiera impedir que yo sea como Cristo y dar por gracia lo que por gracia he recibido, es poner en práctica la generosidad. Por eso hoy vamos a hablar de la bendición de dar, o estamos hablando de la bendición de dar. La verdadera generosidad o el verdadero dar algo, o la verdadera manera de dar algo, no es algo circunstancial. Es decir, no es algo ocasional, no. Quiero decirte que es algo que solamente puede venir de un corazón que sabe quién es Cristo Jesús para él. La verdadera generosidad nace de un corazón que tiene su fe puesta en Cristo Jesús. Porque entiende que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Podemos decir que en el corazón de Dios no agradó que nos perdiéramos, sino que quiso que todos nosotros, su creación, pasara una eternidad con él, allá en el cielo, ¿verdad? Por eso el amor de Dios y su generosidad tan grande en entregar a su único hijo por nosotros es la mayor muestra, es el mayor ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Ahora, esa generosidad solamente se puede manifestar cuando estamos dispuestas a llevarla a la práctica en cada una de las áreas de nuestras vidas. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, yo soy generoso cuando yo doy de mi tiempo a los demás. Yo soy generoso. Tiempo a aquel que lo necesita. Por ejemplo, hay gente que dice, no tengo tiempo para nadie. Y de verdad no tiene tiempo ni para Dios.
La generosidad se manifiesta cuando usted saca tiempo de su tiempo para estar de rodillas delante de Dios, al menos 1 hora al día. Nos falta mucho por aprender, ¿verdad? La verdadera generosidad se entiende cuando usted tiene también tiempo para darle a aquellos a los que nadie le ha dedicado tiempo en su vida. La verdadera generosidad sale cuando usted tiene amor para darle a aquellos que nunca han recibido amor en su vida. La verdadera generosidad también viene cuando usted da dinero. Sí, pastor, mi dinero, sí me lo he sudado. Sí me lo he sudado con tanto esfuerzo, sí. Cuando usted da talento. Cuando usted es capaz de desprenderse de algo para dárselo a otro, posesiones, por ejemplo. Pero también la verdadera generosidad nace de un corazón que está dispuesto a dar perdón a aquellos que te han herido y que te han lastimado. A dar amistad a aquellos que nunca en su vida han tenido un verdadero amigo. Porque la verdadera generosidad nace de un corazón agradecido por el sacrificio de Cristo en la cruz. La verdadera generosidad nace y proviene de un corazón que ha entendido el sacrificio en la cruz del Calvario, de un corazón que ha entendido el sacrificio del Hijo de Dios, Jesucristo, y nace de un corazón agradecido con eso, con ese sacrificio. Y comenzamos a dar con gozo, ya no tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiero decirte que una persona que no es agradecida, una persona que no tiene gozo en su corazón, porque no tiene la revelación de lo que Cristo hizo por él en la cruz, es una persona que le va a resultar muy difícil dar. Una persona que se le va a resultar muy difícil dar tiempo, dar dinero, dar posesiones, dar amor, dar perdón, dar. Va a ser muy difícil dar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no entiende la revelación de Juan 3:16. Porque es una persona que siempre va a estar enfocada en sí misma, en lo que quiere, no en lo que necesita, en lo que quiere. Y eso es la naturaleza humana. La naturaleza humana está más enfocada en lo que quiere que en lo que realmente necesita. Génesis 3:6, otra vez. De todo puede comer, pero de este no. Esto no lo necesita, dijo el Señor. Cálmate. Esto sí, esto puedes comer, lo vas a necesitar. Pero esto no lo necesitas. Así que no lo tomes. Y el hombre y la mujer dijeron, no lo necesito, pero lo quiero. ¿Cómo hago? Voy a poner un ejemplo de mi preciosa y hermosa niña llamada Emuná Berajá. Mi fe y mi bendición, como son sus nombres, me decía esta mañana mi hija bella y preciosa, después de que desayuno, me decía, papá, quiero sushi. No, me dijo, necesito sushi, fue que me dijo. Papá, porque así como esos ojos azules grandotes que tiene y esa carita, ¿verdad? Que usted sabe cómo son las hembras, ¿verdad? Me dijo, papá, necesito sushi. Yo dije, ¿no será que quiere sushi? No, necesito sushi. Pero parecía que, de verdad, puso una cara como que si era una necesidad irrefrenable tanto como respirar. Gloria a Dios que no necesitamos la sushi para respirar, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir con esto es que muchas veces el hombre que no tiene un corazón agradecido con Dios, porque siente que no tiene nada que agradecerle a Dios, es un corazón que se enfoca más en lo que quiere que en lo que necesita. Atención. ¿Por qué? Porque es un corazón sin gozo. Porque es un corazón que está herido. Porque es un corazón que todavía no ha sanado. Porque es un corazón que todavía no se ha rendido a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Es un corazón que no sabe amar. Es un corazón que no sabe perdonar. Por eso es un corazón que no sabe dar. Por eso es un corazón que tampoco sabe recibir. Y lo que recibe, pues, porque no quiere decir, no sabe recibir aunque recibe. Y lo que recibe, por ende, pues no lo valora. ¿Y cómo es eso, pastor? Bueno, un corazón sin gozo, pues, vive la vida sin vivirla. Por decirlo de alguna manera, un corazón sin gozo vive la vida sin vivirla. Es decir, un corazón vive sin gozo, pues vive amargado, pasa por la vida y se pierde, pues, los atardeceres, los pajaritos, se pierde el amor del Padre, se pierde el amor del Hijo, se pierde el amor del Espíritu Santo, se pierde el amor del esposo, se pierde el amor de la esposa, se pierde el amor de los hijos.
porque como está amargado, no le encuentra sentido a nada. Y lo único que pareciera que le diera sentido es quizás poseer cosas, quizás poseer dinero. Y por eso siempre está pensando que sería más feliz si tuviera aquello y no esto. Adoramos al Señor. Sí. Y muchas veces está pensando si viviera, que sería más feliz si viviera allá y no aquí. Adoramos al Señor. Y muchas veces piensa que si hubiese hecho aquello y no esto, sería más feliz. Y bueno, al fin y al cabo, un corazón amargado que no tiene gozo porque no conoce a Jesús, ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, es un corazón que siempre está viviendo en el hubiese. Sí, hay gente así. Hay gente que vive en el hubiese. Si yo hubiese, si yo hubiese, si yo hubiese, si yo hubiera. En el hubiese y en el hubiera. Y cuando vamos al hubiese y el hubiera, podemos entender que se traduce como acciones o eventos pasados, ¿verdad? Que alguna vez deseamos o esperamos que ocurrieran, pero que no ocurrieron. Hay gente así, que vive en una nostalgia y si yo hubiese, si yo hubiera, si yo estuviera allá y no aquí, si yo tuviera aquello y no esto, si yo hubiese sido así y no asado. Y empieza a tener una vida pues que vive en conjeturas y de probabilidades que no tienen nada que ver con el propósito de Dios para su vida y que no tienen nada que ver con lo que realmente tiene que ver, por decirlo de alguna manera. Hay gente que vive en el pasado. Sí, hay gente que vive anclada al pasado. Y como vive anclada al pasado, no termina de comprender el futuro. Y como no termina el presente, perdón, no entiende ese presente, maldice su presente, porque vive pensando en lo que tuvo, en lo que fue, en lo que hice, Dios mío. Y se quedó en el pasado y entonces no echa para adelante en el presente y el futuro, pues ni se lo imagina. Y todo eso porque no tiene un propósito en Cristo Jesús. No tiene su propósito claro en Cristo Jesús. Porque no ha entendido que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo para que muriera por él, para que él tuviera vida eterna y tuviera paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora es el Señor. Hay gente que vive anhelando cosas que ya no van a suceder, iglesia. Hay gente que vive anhelando cosas que no van a suceder. I'm sorry, pero tengo que decírtelo, no van a suceder. Deja de amargarte por lo que pudo haber sido y no fue. Haz la paz con tu pasado. Corta con ese pasado que no te deja vivir y que te tiene amargado y amargada. Perdona ese pasado. Ya de una vez por todo, por todas. Perdónate a ti mismo. Perdona lo que te hicieron daño. Y deja ya de vivir anclada ese pasado. Para que te puedas convertir en un hombre y una mujer de Dios que pueda ver el futuro con esperanza, que pueda ver un futuro, que pueda vivir un presente con gozo y ver un futuro con esperanza. Tienes que convertirte en un dador alegre. Dios ama al dador alegre. Le pregunté a Dios un día por qué Dios ama al dador alegre. Le pregunté, estaba haciendo la prédica y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué tú amas al dador alegre? Porque hay gente que da sin alegría, pero da. Hay gente que da así. Ay, Dios mío, voy adelante que me arrepienta. Yo era así, no se preocupe. Estoy hablando de mí, no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí, de lo que yo era. Mira, el Señor, cuando le pregunté, Señor, ¿por qué tú amas al dador alegre? El Señor me decía, porque dar nace primero en el corazón, Amílcar, me decía el Señor. Dar no tiene nada que ver con el bolsillo, no tiene nada que ver con billetes. El dinero es una de las maneras de dar, una sola de las maneras de dar, de las miles que hay. Pero si nuestro corazón no está sano, si mi corazón sigue herido por el pasado, si mi corazón no ha perdonado, si mi corazón sigue con reconcomios, si mi corazón sigue con carencias, con falta de perdón y con heridas del pasado, mi corazón no va a permitir que yo me convierta en un dador alegre. Y estaría dando, sí, pero estaría dando por un compromiso. Estaría dando por salir del paso. Estaría dando incluso muchas veces lo que me sobra, pero no estaría dando
con un corazón alegre como Dios quiere que dé. El Señor me dijo, yo di a mi único hijo por amor y lo di con gozo, porque el resultado de haberlo dado era que es la salvación de la humanidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Hay mayor bendición en dar que en recibir. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mire, el Señor me dijo, cuando uno tiene algo y uno ama, o cuando uno ama y tiene algo, así me dijo el Señor, entonces ya no, uno no quiere eso solo para uno. Quiere compartirlo con los demás. O sea, cuando usted tiene una bendición en su vida, usted quiere compartir y ama de verdad al prójimo, y ama primeramente a Dios y ama al prójimo. Usted quiere compartir esa bendición con los demás. Por eso no podemos quedarnos callados con la bendición más grande que tenemos, que es la salvación en Cristo Jesús. Tenemos que hablar de Cristo a todo el mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que compartir a Cristo con los demás. Cuando usted ama, cuando usted y yo amamos, ya no procuramos tener solo para nosotros. O lo que tenemos ya no lo enfocamos solo para nosotros. Queremos también compartirlo con los demás. Aleluya. Esto tiene que cambiar nuestro corazón. Por eso no hay nada mejor que parecernos a Jesús. Y que el Señor nos enseñe a parecernos a Él cada día más. Yo estoy luchando porque yo quiero que la generosidad sea en mi vida un principio de vida. Yo quiero ser generoso. Quiero convertirme en ese hombre y que mi familia, mis hijos, mi esposa y yo y este ministerio y esta iglesia se convierta en esa iglesia generosa como la que estamos aprendiendo hoy en día en el libro de Hechos. El capítulo de hoy está hermoso, por cierto, Hechos 11. Cómo se daban unos a otros. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos como cristianos evangélicos, usted y yo hoy, es si estamos agradecidos con Dios. El Señor me decía, ¿estás agradecido? Yo decía, Señor, ¿cómo no voy a estar agradecido contigo? Si me has dado tu Hijo, si me has dado vida eterna por medio de Jesús, ¿cómo no voy a estar agradecido? Entonces conviértete en un dador alegre, me dijo el Señor. ¿Sabe una cosa, iglesia? Atención, para convertirnos en dadores alegres, tenemos que dar sin importarnos si el otro lo merece o no lo merece. Ahí está la clave. El problema es que muchas veces, cuando Dios pone en nuestro corazón que demos a otro, inmediatamente el enemigo te manda un dardo haciéndote que te preguntes, ¿pero se merece que le des eso? Ese es el dardo de Satanás. Señor lo reprenda, ¿verdad? Dios nos ha dado propósito en esta vida. No solamente nos dio muerte y resurrección, nos dio resurrección y vida eterna y perdón de pecado por medio de Cristo, sino que también nos ha dado un propósito. Tenemos que ser agradecidos entonces con Dios. Tenemos que convertirnos en dadores alegres entonces por medio de ese sacrificio. Aleluya, Señor. Quiero decirte algo, el verdadero amor y la verdadera generosidad, el verdadero dar, está en dar a aquellos, incluso aunque no lo merezcan, ante nuestros ojos. Puede que no lo merezcan. Ese es el verdadero dar. Cuando le damos a aquel que te dio, ¡ay, Dios mío! Dígame cuando Dios te dice, quiero que le lleves algo a fulano. Sí, Señor, pero si fulano no me habla. Adoramos al Señor. Ese es el verdadero dar, porque darle lo que te aman a los amigos, eso es muy fácil, no sé mi amigo, ese es mi amigo, un abrazo, ese es mi amigo, te amo. Pero aquel que te ha hecho daño, aquel que habla mal de ti, aquel que en el ascensor vive criticándote, nada más, Señor. Cuando amamos, damos sin dar, sin importarnos si el otro merece o no lo merece. No es fácil, ¿verdad? Usted podrá decir, pastor, no me diga eso. La generosidad no es algo fácil.
Estoy de acuerdo. Pero es más difícil aún cuando no somos agradecidos con Dios. En cambio, cuando somos agradecidos con Dios, se nos hace muy sencillo dar. Sí. El problema es que si no tenemos nada que agradecerle a Dios, o creemos que no tenemos nada que agradecerle a Dios, porque tenemos que agradecerle todo a Dios. La vida es un don de Dios, ¿no? Y nos fue dada para vivirla para Él. Pero muchas veces cuando creemos, por ejemplo, que todo lo que hemos logrado ha sido por nuestro esfuerzo, o por nuestro propio sacrificio, entonces nos cuesta dar. Cuando creemos que todo lo que hemos logrado es porque no nos merecemos, entonces nos cuesta dar. Cuando creemos que todo lo que hemos logrado es porque me lo sudé, entonces nos va a costar. ¿Saben por qué? Y el Señor me ministraba sobre esto y quiero compartirlo con usted. Porque nuestro propio esfuerzo, atención, porque nuestro propio esfuerzo y nuestro propio sacrificio nunca nos va a dar nada que nos satisfaga completamente, 100%. Así mismo como lo está escuchando. Voy a repetir, nunca de lo que nosotros hagamos o produzcamos en nuestro propio esfuerzo y con nuestro propio sacrificio nos va a satisfacer 100% completamente jamás. ¿Cómo es eso, pastor? Fácil. Si seguimos viviendo una vida y haciendo las cosas sin Dios, ¿verdad? Nunca estaremos satisfechos con nada. Con nada. Si seguimos viviendo la vida sin Cristo, si pretendemos seguir viviendo la vida sin Cristo, aunque nos llamemos cristianos evangélicos, vamos a seguir acumulando, vamos a seguir haciendo cosas donde nunca nos van a traer satisfacción. Si seguimos haciendo cosas a nuestra fuerza y seguimos creyendo que en lo que acumulamos, que en lo que poseemos, que en lo que procuramos, es donde radica nuestra felicidad, es donde radica nuestro gozo e incluso donde radica nuestra seguridad, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, como dice Nehemías 10, es la seguridad donde usted y yo debemos descansar. Mira lo que dice la palabra en Lucas 10:16 para poder explicarnos esto. Lucas 10:16 dice, el que es fiel en lo poco, pues en lo mucho es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Quiero decirte que esta palabra lo que nos explica es que el que no tiene gozo ni satisfacción en lo poco, y cuando digo poco, en lo que el mundo le ha ofrecido, en lo que el mundo ofrece, entonces tampoco va a dar ni va a compartir cuando tenga mucho. Simple. Es importante que entendamos que tenemos que ser agradecidos con lo que ya tenemos. Pastor, es que siento que tengo tan poco. Ser fiel allí. Eso es. Si siente que tiene poco, Dios no tiene problema con que sienta que tiene poco. Atención. La Biblia dice, el que es fiel en lo poco, también va a ser fiel en lo mucho. Pero el que es injusto con lo poco, pues va a ser injusto también cuando tenga mucho. Dios habla de dos oportunidades de tener. Tener poco y tener mucho. Y también habla Dios en esta palabra de dos situaciones del corazón o de dos condiciones del corazón cuando se tiene poco o cuando se tiene mucho. Una condición es ser justo en una situación de escasez, poco. Que si eres fiel allí y si eres justo allí y si eres alegre allí, si eres agradecido allí, cuando, teniendo poco, pues cuando tenga mucho vas a seguir siendo agradecido, vas a seguir siendo un dador alegre, vas a seguir siendo fiel. Pero si en lo poco eres injusto, eres tacaño, eres qué sé yo, entonces cuando tengas mucho vas a seguir siendo fiel. Porque es una situación que tiene que ver más con el corazón del hombre que con la cantidad de cosas que tengamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero ir terminando con esto. El que no da ni comparte en lo poco, olvídese que no compartirá cuando tenga mucho tampoco.
la mejor manera para ser agradecido con lo que tenemos es reconociendo que es Dios quien nos lo ha dado, que no ha dependido de nosotros, que ha sido por gracia, que ha sido por su amor y por su misericordia. Yo recuerdo que cuando yo creía que todo lo que había logrado era de propio esfuerzo, de propio sacrificio, pues yo, de verdad, lo confieso, ¿verdad? Yo, y estaba recién convertido, me acuerdo, año 2008 por allá. Yo era tacaño, yo era más agarrado que vieja en moto, como dicen por ahí, ¿verdad? Y, y el enemigo me decía, y cuando me lo decía, me lo hacía pensar en primera persona, porque es una de las trampas de Satanás, que el Señor lo reprenda. Él quiere hacerte pensar en primera persona cosas como, no, es que eso me ha costado mucho, no, yo me sudé por eso. A mí nadie me quita lo que me ha costado tanto. Y yo pensaba así, claro, yo venía de haber pasado por un periodo de mi vida muy fuerte, donde había perdido todo, ya no tenía nada. Y de haber tenido, pues había pasado por una situación de muchas carencias. Y, y cuando volví a llegar a tener posesiones, esas posesiones tomaron como rehén mi corazón. Sí, lo admito, sin ningún problema. Esas posesiones lograron tomar mi corazón como rehén porque, claro, yo venía de haber perdido todo. Yo venía de un periodo de escasez muy fuerte, donde no tenía ni para el pasaje. Y cuando volví a levantarme y volví a tener todo eso que había conseguido, empezó a tomar posesión de mi corazón. Las posesiones tomaron control de mi corazón y tomaron a mi corazón como rehén. Y se convirtieron en mi Dios, simplemente se convirtieron en mi Dios. Porque cuando algo toma posesión de tu corazón, inmediatamente se convierte en tu Dios e inmediatamente entra un espíritu de miedo a perder eso que posees. Voy a repetir eso. Cuando algo toma control de tu corazón, las posesiones, por ejemplo, las cosas materiales, por ejemplo, inmediatamente entra con ese espíritu de posesión de tu corazón, entra un temor a perder eso que ya has conquistado o que ya has logrado. Y yo andaba en esas cosas, Tenía miedo a perder lo que tenía porque sentía que me había costado mucho esfuerzo y lo que no había entendido era que Dios me había dado por gracia todo eso porque me ama. No era producto de mi inteligencia o de mis facultades o de mis estudios, injerencia ni nada de eso, no. Yo pensaba que sí, pero Dios me reveló que me había llevado a esas posiciones y a esos lugares de autoridad, gerencialmente hablando, y a esos lugares de ganar dinero, muy buen dinero, de hecho. Era porque en su amor y en su misericordia quería enseñarme que Él era mi proveedor, pero a mí me costaba verlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando llegué a tener, y esas posesiones tomaron control de mi corazón y me tuvieron como rehén, inmediatamente se instaló un miedo de perderlas. Y entonces, como tenía miedo a perder todo eso que había logrado, y hasta donde volví a recuperarme, y volví a tener esto, y volví a tener lo otro. Entonces, yo vivía así. Entonces, iba a la iglesia porque estaba conociendo a Jesús, ¿verdad? Y conocí a Cristo, y a pesar de que había conocido a Cristo y estaba yendo a la iglesia, entonces yo, cuando pedían el diezmo, yo no diezmaba. Yo decía, no, porque me costó mucho. Y cuando pedían ofrenda, yo no ofrendaba porque yo decía, no, me costó mucho, ¿verdad? Y ya de broma saludaba a los hermanos, no quería ni saludar porque no quería que me pidieran, porque tenía mentalidad, ¿verdad?, de desierto, tenía mentalidad de esclavo todavía, ¿verdad? A pesar de que Dios me estaba impulsando a ser un príncipe, yo me negaba a querer ser un príncipe, tenía mentalidad de esclavo, decía, no, yo no puedo diezmar, yo no puedo ofrendar, porque eso me costó mucho y lo perdí todo en una oportunidad. Y claro, el enemigo te recordaba el pasado, me recordaba el pasado y me decía, acuérdate lo que perdiste, acuérdate, nadie te lo puede quitar. Y Dios mío, era rehén de las posesiones. Adoramos al Señor. No sé si a usted le ha pasado eso. Bueno, a lo mejor a usted no le ha pasado eso, porque gracias a Dios usted es un dador alegre, una dadora alegre, y usted ha entendido que lo que usted tiene Dios se lo ha dado. Pero yo, ahora es cuando lo entiendo, ¿verdad? En el año 2008, recién convertido, no lo entendía y le creía la mentira al enemigo. Y entonces yo, en lugar de compartir con los demás, para ser bendecido, porque más bienaventurado dar que recibir, entonces yo no le daba nada a nadie y entonces todo eso que tenía, pues lo usaba para mí
llámese dinero, llámese bienes, llámese lo que usted quiera. Y entonces lo estaba usando para destruir mi vida. Y no solamente mi vida, también destruir la de los demás. Porque no había entendido que de tal manera amó Dios al mundo, perdón, que se había dado a sí mismo por medio de su Hijo unigénito para darnos vida eterna. Entonces, yo no entendía que si yo daba, me convertía en un multiplicador de la gracia, en un multiplicador de bendiciones. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y yo no daba diezmo, yo no daba ofrenda, yo no daba nada. Porque todavía, atención, todavía no había puesto a Dios de primer lugar en mi vida. Entonces, como no había puesto a Dios de primer lugar en mi vida, porque no diezmaba ni ofrendaba, entonces tampoco había puesto al prójimo en el orden que Dios pedía que lo pudiera. Dice, Dios decía, Dios dice, ¿verdad? Ama a Dios por encima de todas las cosas, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, como no amaba a Dios, tampoco me amaba a mí mismo, porque entonces lo que ganaba lo usaba para destruir. ¿Verdad? Entonces, necesitaba poner a Dios de primer lugar para poder entender que más bienaventurado es dar que recibir. Veamos lo que dice la palabra en Proverbios 11:25. Mira lo que dice. El alma generosa será enriquecida. El alma generosa será enriquecida. Y el que saciare, él también será saciado. Es decir, Dios nos está diciendo que si damos, si nos convertimos en dadores alegres, como Él quiere que seamos, entonces seguiremos recibiendo mucho más de lo que damos. Y nunca nos faltará nada. Eso es lo que dice Proverbios 11:25. Que si nos convertimos en dadores alegres y damos de lo que Dios nos da, y nos convertimos en multiplicadores de la gracia, entonces Él nos va a seguir dando, nunca nos va a faltar nada, y vamos a seguir recibiendo, y seremos enriquecidos en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Yo no sé si usted está entendiendo esto. Por eso que es verdad que se cumple la Escritura cuando dice que más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, hay más bendición en yo convertirme en un dador alegre que yo convertirme en un caleta amargado. Adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Prefiero ser un dador alegre que un caleta amargado. Escríbalo por allí. Si alguien puede escribirlo en el chat, en el Facebook, escríbalo. Prefiero convertirme, esto es lo que sale aquí. Aquí se resume toda la prédica. Prefiero convertirme en un dador alegre que en un caleta amargado. Escríbalo por allí, por favor. Eso es lo que dice Proverbios 11:25. Adoramos al Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Mire, Jesús no midió su vida por la gente que le servía a Él. No, Él midió su vida por la gente que Él le sirvió. Adoramos al Señor. Sí, cuando leemos la Biblia vemos que Él multiplicó los panes, multiplicó los peces. Él veía la necesidad del prójimo. Y no solamente le decía, bueno, voy a orar por ti para que Dios te ayude. No, no, no. Él resolvía, actuaba, accionaba. Y en eso tenemos que, y daba. Y en eso tenemos que convertirnos usted y yo en dadores alegres, hombres y mujeres que vemos la necesidad del otro y accionamos hacia la necesidad del otro. No es que decimos, bueno, que Dios te ayude. Bueno, no te preocupes, Dios es bueno. No, Jesús multiplicó los panes y los peces. Mire, cuando usted y yo amamos al prójimo como a nosotros mismos, atención, eso nos convierte en hombres y mujeres generosas. Sí. Amar al prójimo como a nosotros mismos nos convierte en dadores alegres. Hay esposos, y lo quiero decir de esta manera, ¿verdad? Cuando digo esposo me refiero a hombre y mujer, me refiero a ambas, a la pareja, que no tienen esto claro. Y como no tienen a Dios primero, tampoco tienen a la familia en el lugar de donde está. Hay esposos, por ejemplo, que tienen a la familia parental primero que a su familia nuclear, ¿verdad? O hay esposos que tienen primero el juego de fútbol, o el juego de béisbol, o el juego con los amigos, la salida por los amigos. Hay un orden. Y con esto voy a ir terminando, ¿verdad? Hay un orden. Un orden donde nosotros no somos los primeros. Atención. Un orden donde el primero es Dios, a quien yo debo honrar. Un orden donde yo no soy el primero. No. Ese no es el orden. Ese orden está equivocado. El orden es Dios primero. Atención.
Dios primero, donde yo lo honro a Dios, donde yo soy obediente a Dios, dándole primero que nada mi obediencia, dándole primero que nada mi fe a Él, dándole primero que nada mi santidad a Él, donde yo le doy mi vida a Él, donde yo lo honro con mi vida, donde yo lo honro con mis diezmos, y donde yo lo honro con mis ofrendas, con mi primicia. Y luego de Dios viene mi familia que Dios me ha dado y a quien yo honro. Y soy obediente a Dios, dándole a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, dándole amor, dándole protección, dándole generosidad, seguridad, protección, provisión, respeto, fidelidad. Y luego viene el ministerio o el trabajo, su empresa, su negocio, su ministerio que yo lo he llamado. El trabajo donde honro a mis compañeros de clase, de trabajo, de ministerio, con respeto, los trato con amor, los trato con respeto. Dándole un trato como quisiera que me trataran a mí, porque ama al prójimo como a ti mismo. Eso es. Ahora, si tenemos este orden claro, va a ser mucho más fácil entonces ser generosos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando no tenemos este orden claro, pues nos cuesta darnos. ¿Por qué? Ok. Porque vivimos en una cultura donde pareciera no, donde es así, donde el obtener cosas es lo que le da valor a las personas. No, el mundo nos enseña o nos ha hecho creer, ¿verdad? Y lo vemos en la televisión, en la propaganda, en todas estas cosas, que si tenemos, valemos. Y que mientras más tiene, pues más vale, ¿no? O eres más importante, ¿no? Y el mundo nos ha enseñado esto. Y incluso vemos comentarios como si ese hombre tiene 7 carros y 10 casas y 4 mujeres, pues es un hombre exitoso, es un ejemplo de hombre exitoso. Bueno, por todo lo que tiene, ¿verdad? Pero la Biblia nos advierte que esto no es así. Atención. Mateo 16:26 dice, ¿de qué provecho le es al hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? Yo quiero decirte esta mañana que vale más nuestra alma que todo el mundo. Alabado sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Por eso. Y que para poder entender esto, la única manera que podamos entender esto es siendo libres en Cristo Jesús. Y saber que lo que nos da valor es Cristo, no algo, es alguien, es Cristo, no algo, no cosas materiales. Ahora bien, hoy en día, la televisión, el mundo, la cultura, el sistema nos enseña que debemos, que somos valiosos por lo que tenemos y muchas veces esas cosas que obtenemos nos convierten en sus esclavos. ¿Ok? Y muchas personas son esclavos de adquirir cosas. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, permítame, por favor. No está mal tener cosas. El problema viene cuando son esas cosas las que gobiernan nuestro corazón. Atención. ¿Por qué? Porque cuando esas cosas gobiernan nuestro corazón, entonces sacamos a Dios de nuestras vidas, sacamos a Dios de la ecuación. Y Dios deja de ser el centro de nuestras vidas. Amén. Cuando la gente tiene, por las razones que fueran, ¿verdad?, una obsesión por poseer, y tendemos a caer en la trampa que nos creemos mejores proveedores que Dios y empezamos a acumular cosas. Y caemos en esa mentira de Satanás. ¿Se acuerdan que le hizo creer a Adán y Eva que ellos podían tener mejores posesiones que lo que Dios de lo que Dios ya le había dado? Y empezamos a vivir una vida alejados de Dios, sin Cristo en nuestro corazón, sin que Dios sea el centro de nuestra vida. Entonces, esta sutil trampa que se esconde tras la obscena cacería del dinero y de las cosas, no en las cosas, sino en la obsesión de tener cosas, no en el dinero, sino en el amor al dinero, ¿verdad? Recuerden que no es el amor al dinero lo que la Biblia, no es el dinero lo que la Biblia condena, lo que la Biblia condena es el amor al dinero. Entonces, todos los males se van a presentar a raíz de esto, a tal extremo que muchos serán extraviados de la fe.
Lo dice la palabra en 1 de Timoteo 6:10. 1 de Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no al dinero. Y que por causa de eso muchos se extraviaron de la fe. Ahora bien, la obsesión por tener cosas es lo que entenebrece el corazón del hombre. Hay gente que, por ejemplo, le gusta tener zapatos. Y tiene 20 pares de zapatos, 40 pares de zapatos. Y llega a una zapatería y siente que está allí el zapato que todavía no tiene, aunque tenga 40 pares. Y el problema no es que tenga o no tenga para comprar el zapato. El tema está en que si necesita o no necesita ese par de zapatos. Hay gente que obtiene solo por el placer de tener. O porque está deprimido y sale a comprarse algo. Y es allí cuando las posesiones toman control del corazón del hombre y terminan gobernándolo. Lo más importante de todo esto es que si usted y yo queremos estar, como dice la Biblia, sobre toda cosa guarda tu corazón porque él mana la vida, si queremos tener control de nuestro corazón, entonces no podemos permitir que sea el mundo lo que controle nuestro corazón. Yo quiero terminar con esto. Las cosas materiales. Dios no condena lo material en la Biblia. Dios condena el materialismo. Quiero decirte que las cosas materiales es para bendecir nuestras vidas y la de los demás. No para hacernos esclavos de lo material. Eso es, ser esclavo de lo material es caer en el materialismo, ¿verdad? Es decir, no es malo tener cosas materiales. No. Lo malo es que esas cosas gobiernen nuestra vida, nuestro corazón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces ese materialismo y esas cosas que tenemos o poseemos terminan alejándonos de esos que amamos. Sorry, pero tengo que decirlo. Ok, dile a mamá. Yo estoy predicando, ya termino, ¿va? Sí, te amo. Ok, ya mamá te va a dar. Dale. Toma un poquito de agua. Okay, dale. Y dile a tu mamá que venga un momento, estoy predicando. Gracias. Entonces, vamos a guardar hoy nuestro corazón también de pensar, ¿verdad? Para que le envíen otro mensaje. Por ejemplo, usted puede decir, pastor, ¿y con qué vive usted? ¿Con qué hace mercado? ¿Con qué paga todas las cosas que tiene que pagar? ¿No con dinero? Sí, ciertamente. Todo lo pagamos con dinero, créanme, todo lo pagamos con dinero. Pero no podemos permitir que tener o no tener dinero determine la actitud de nuestro corazón. Si tenemos mucho dinero, que no nos gobierne nuestro corazón. Y si no tenemos suficiente dinero, pues que no amargue nuestro corazón tampoco. Porque en ambas circunstancias, el dinero estaría controlando nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que el que es fiel en lo poco seguirá siendo fiel en lo mucho, pero el que es injusto en lo poco, pues no va a ser justo en lo mucho tampoco. Yo estoy de acuerdo y me parece excelentemente bien que todos seamos prosperados en todos, así como prospera nuestra alma, como dice la palabra, ¿verdad? El problema está cuando las personas dejan que el dinero sea quien lo defina como persona. Y el problema está cuando el dinero controla la vida de las personas, cuando el dinero toma el corazón de la persona y cuando el dinero termina transformando en esa persona en algo que Dios no quiere que se transforme. ¿Amén? Cuando la persona solamente vive para hacer dinero, entonces se termina convirtiendo en un materialista. Y es allí donde el enemigo toma ventaja y lo aparta de la fe, como dice 1 Timoteo 6:10, y le amarga la existencia, aunque tenga mucho dinero, porque le roba el gozo, porque siempre le va a hacer creer y le va a hacer pensar en lo que todavía no tiene, en lugar de regocijarse en lo que ya Dios le ha dado. ¿Cómo saber, pastor, si soy un materialista? Pues bueno, el Señor me llevaba, pues yo le preguntaba al Señor, ¿cómo saber si yo soy un materialista también? El Señor me llevó a esto. Un materialista es una persona que solo vive para hacer dinero. Atención. Y hay 5 puntos que nos pueden permitir saber si hemos caído en el materialismo. Y caer en el materialismo quiere decir que nos hemos alejado de ser dadores alegres y que no entendemos que mayor bendición es dar que recibir. Primero, la persona vive para hacer dinero. Y si lo intenta y no lo logra, se siente un fracasado.
Es el primer síntoma de que es un materialista. La persona vive para hacer billete. Y si lo logra, y si no lo logra, porque lo vive intentando y no lo logra, entonces se vuelve un fracasado, se siente un fracasado, se siente un amargado, se siente un fracasado. Eso es un materialista. Segundo, la persona vive para hacer dinero y gana mucho dinero y lo acumula. Como el hombre aquel de los graneros, que yo derribaré mi granero, lo más grande. Si gana mucho y lo acumula y lo atesora, pero no lo traduce en bendiciones ni para él ni para los demás, ni para su familia, ni para su iglesia, ni para los demás. Entonces, eso no lo convierte en un fracasado, eso ya lo convierte en un miserable. I'm sorry, pero tengo que decirlo. Aquel que vive para atesorar dinero y no lo traduce en felicidad para sí mismo, sino que quiere tenerlo acumulado en un banco. Y no lo traduce en felicidad para su familia, atención, sino que lo quiere tener en un banco. Y no lo traduce en felicidad para su iglesia. En mi iglesia, sí, en su iglesia, porque usted pertenece a una iglesia, ¿verdad? Y no lo traduce en felicidad para los demás. Entonces es un miserable la persona que hace eso. No estoy diciendo que usted es un miserable, porque gracias a Dios usted no tiene ese problema. Estoy diciendo que el que lo hace es un miserable. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lea la palabra. Tercero, si la persona vive para hacer dinero y tiene mucho dinero y lo gasta solo en sí mismo, entonces es un derrochador consumista. Adoramos al Señor. Ahora, si la persona vive para hacer dinero o vamos al extremo contrario, mejor dicho, si la persona no se preocupa por hacer dinero, el mundo lo puede llamar que es una persona falta de ambición. Ahora, si la persona hace mucho dinero y todavía lo tiene tanto dinero, como el hombre que digo, derribaré los graneros, lo haré más alto, más grande, no sé qué. Si la persona vive para acumular mucho dinero y se muere, ¿verdad? Y lo dejó ahí acumulado. Entonces, sorry, pero tengo que decirlo, la persona termina siendo un tonto o un necio, dice la Escritura. El Señor le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y qué vas a hacer con eso? Entonces la persona se convierte en un tonto, un necio, por tratar de llevárselo consigo y no se lo va a poder llevar porque nadie se lleva nada. De aquí, nadie, atención, lo voy a repetir. Sorry, pero tengo que decirlo. De aquí, nadie se lleva nada. Termino con esto. El dinero no es malo. El amor al dinero sí trae calamidades. Y la mejor manera de convertirnos en dadores alegres y entender que más bienaventurado dar que recibir. Y la mejor manera de ganar dinero y gobernar sobre él es darle solo la importancia que se merece, no darle mayor importancia a la que ya tiene. ¿Y cuál es la importancia del dinero? Pues no es otra que pagar con él. Eso es todo. Y otra manera de no permitir que el dinero gobierne tu corazón, o nuestros corazones, mejor dicho, es bendecir por medio del dinero. Es decir, ser generoso con el dinero que Dios nos ha dado. ¿Cómo es eso? Bueno, dándoselo a los demás. Primero, si Dios me ha bendecido, pues diezmar, pagar mis diezmos, pagar los diezmos. Sí, así como está escuchando, pagar los diezmos. Yo pago mis diezmos, yo doy mis ofrendas, yo doy mis primicias. Porque eso no es mío, eso es de Dios, primero que nada. Y lo otro es ofrendar. Ofrendar. Dar de lo que Dios me ha dado. Ser multiplicador de las bendiciones que Dios me ha dado. La generosidad tiene que convertirse en un hábito en la vida del cristiano. En Isaías 32:8, miren lo que dice. Dice que el generoso pensará generosidades. El generoso no está pensando en cómo acumular y cómo acaparar y cómo encaletar, no. El generoso pensará generosidades. El generoso siempre piensa en dar, más que recibir. ¿Sabes cómo le quitamos poder al dinero? Dándolo a los demás. Quiero decirte que alguien dijo una vez que el dinero es un siervo maravilloso, pero también es un amo terrible. Y si usted se pone por debajo del dinero, que Dios no nos puso a estar por debajo, Dios que siempre estaríamos arriba y nunca abajo, Deuteronomio 28. Entonces usted se convierte en un esclavo del dinero si usted se pone debajo del dinero. Mira lo que dijo Jesús en Lucas 12:15. Con esto termino.
Y les digo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No. Quiero darte un consejo de parte de Dios. Cuando el enemigo te ataque, en cualquier circunstancia de tu vida, en cualquier prueba que tengas que atravesar, cualquiera que sea, sobre todo pruebas de salud, pruebas económicas, cualquier prueba, te invito a que parafrasees Juan 3:16. Pero parafrasees primero para ti y después para los demás. ¿Cómo es eso, pastor? Pues, que lo diga de la siguiente manera. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A mí me gusta repetirlo de esa manera, porque de tal manera amó Dios a Milcar, para que si yo en Jesucristo creo, no me pierda, sino que tenga vida eterna. Y también lo puedes repetir para los demás, porque de tal manera amó Dios a Juan, que no me habla, por ejemplo. Porque de tal manera amó Dios a mi suegra, que no me quiere, por ejemplo. Estoy poniendo ejemplo, ¿verdad? No, esto no tiene nada que ver con la realidad. Porque de tal manera amó Dios a mi pastor, que me regaña mucho, por ejemplo. Porque de tal manera amó Dios a mi mamá que me abandonó, por ejemplo. A mi papá que me abandonó, por ejemplo. A mi papá que no me dio nada. Porque de tal manera amó Dios a mi cuñado, a mi cuñada, qué sé yo, a mi amigo, a mi amiga, qué sé yo. A mi ex esposo, qué sé yo. Porque también por ellos murió Jesús. Incluso por aquellos que nos han hecho daño. Amén. Incluso por aquellos que nunca nos han profesado amor de ninguna manera. Por eso también a ellos debemos amar y dar generosamente, como Dios lo hizo. Como Dios nos lo viene a revelar hoy por medio de su palabra en Juan 3:16. Quiero terminar orando por los diezmos y las ofrendas del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga Jaim Leolán. Gracias, Señor, porque aun cuando éramos tus enemigos, aun cuando estamos separados de ti, tu amor es tan grande, incuantificable, indescriptible, que diste a tu único Hijo para que muriera por nuestro pecado, nos limpiara con su sangre derramada y nos diera vida eterna por medio de su muerte y su resurrección. Gracias, Señor, porque tú no esperaste a que te dijéramos si te amábamos. Tú tomaste la iniciativa de darte a ti mismo por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Señor, que haya en nosotros entonces ese querer como el hacer que hubo en Cristo Jesús, como dice Efesios 2, del 5 al 8. Que haya en nosotros esa decisión, esa voluntad, ese amor, ese sentir que hubo en ti, esa valentía que hubo en ti, para poder darles a los demás amor, perdón y bendecirlos así como tú nos has bendecido. Porque tú no te tuviste a pensar si lo merecíamos o no, sino que lo diste, porque realmente no lo merecíamos. Que nosotros entonces nos podamos convertir en dadores alegres, como dice tu palabra, y podamos dar por gracia lo que por gracia recibimos. Que no seamos macetas, que no seamos tacaños, que no seamos pichirres, sino que nos convirtamos en dadores alegres, así como tú eres, Señor, un dador alegre. Gracias, Jesús, por tu palabra. Bendecimos los diezmos y las ofrendas de los que diezman y ofrendan en esta casa. Señor, te pedimos, como dice tu palabra en Malaquías 3:10 al 12, que tú reprendas al devorador, que abras las arubó, que es plural de arubat, a las compuertas de los cielos y derrama bendición sobre nosotros hasta que nosotros digamos que es más que suficiente. Señor, gracias porque la vida del campo ya no será estéril y el devorador no destruirá la tierra, ni la vida del campo será estéril. Porque lo dices tú, Jehová de los ejércitos. Y lo que tú dices es verdad. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Señor, gracias porque seremos tierra deseable para todas las naciones. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. A memoria de los diezmos y las ofrendas de tus hijos, Señor.
de todos los que siembran y ofrendan en esta casa llamada Fruto de la Vid Caracas, que es tu alfolí, Señor. Gracias. Y yo te pido que los bendigas, porque tú amas al dador alegre. Da semilla al que siembra y pan al que come, y multiplica su sementera. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén y amén. Tenemos un reto, iglesia del Señor, que nosotros que convertirnos en dadores alegres a partir de este momento. Porque mayor bendición es dar que recibir. Dios los bendiga. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. Alce sobre todo nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. Y que el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros y nos defienda desde ahora y para siempre. Y donde vea una necesidad, donde usted y yo veamos una necesidad, allí donde veamos necesidad, debemos mostrar el amor de Jesús, dando como Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos por los discipulados. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Shalom. Amén y amén y amén.